¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ya nos conectamos. Ya estamos de nueva cuenta. Les había comprometido una conversación para hablar sobre los adultos mayores. Usted sabe que generar grandes cambios en nuestra sociedad, que está tan dañada en su tejido social, es posible generando conocimientos y compartiéndolos. Así que espero que esta conversación, usted que se está empezando a conectar, la comente, pregunte y la comparta a su vez. Su amiga Jenny Rodríguez Aguilar, presidenta de la Asociación Civil Con Nuestras Manos, les agradece de verdad la generosidad de la compañía. Hoy vamos a hablar de un tema que debe ocuparnos tiempo y debe ocuparnos reflexión, porque la pirámide poblacional se está invirtiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos más abuelitos que gente joven. Le doy la bienvenida a la casa de ustedes al doctor gerontólogo, se pronuncia, ¿verdad? Sí. Nicómedes de la Cruz Damas. Él es especialista precisamente en la atención de los adultos mayores. Doc, bienvenido. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias por la invitación. Le agradezco muchísimo porque pues él está en constante actualización y pues se va a actualizar, pero ya antes dije, no, yo lo traigo porque es necesario que todos aprendamos un poco más a comprender a los adultos mayores, a observar, a tratar de alguna manera de que esta etapa de la vida, ¿no? Pues se viva mejor, claro. ¿No? Doctor, de verdad que muchas gracias. ¿Qué es la gerontología? Para que vayamos siempre comprendiendo, porque sinceramente yo asumo que yo no sabía que había una especialidad dedicada a los adultos mayores. O sea, llevamos a nuestros adultos con médico general o en función del padecimiento, nos vamos dando seguimiento, pero no sabía qué es la gerontología para que todos los que nos están visualizando y los que nos van a visualizar después, porque después se suma un poco más de gente, ¿no? Claro, creo que estás encabezando un movimiento que mucha gente se pregunta, pero no se atreve. Sí. Y hay mucho desconocimiento sobre lo que es la vejez o el envejecimiento. Sí. Entonces, tocaste un punto muy importante, porque la gerontología está en función del aumento de las personas mayores en México. Hay una gran inversión de la pirámide poblacional y entonces vamos a tener una transición demográfica que ya casi se está completando, y ese trabajo es de la gerontología. La gerontología es la ciencia que se encarga del estudio del proceso de envejecimiento de manera integral. Es decir, todo lo que ocurre o lo que le ocurre a una persona mayor de 60 años hasta que muere es digno del estudio de la gerontología. Todo, incluyendo los aspectos médicos. Es decir, la gerontología absorbe a la geriatría, a la rama de la medicina. Entonces, para que entendamos un poquito más, es el proceso de envejecimiento de una persona mayor de 60 años tiene que ser abordada desde el punto de vista gerontológico, no empírico. Por lo tanto, tú estás haciendo un trabajo muy interesante, porque mucha gente no sabe cómo abordar los asuntos de la persona mayor o del adulto mayor. Cree que todo lo que le pasa a una persona mayor es producto normal de la edad, y ese es el primer punto que hay que analizar. Si hoy una persona de 75 años sufre una caída, mucha gente dice que es porque está envejecida. Si hoy una persona de 80 años se le están olvidando las cosas, se lo atribuyen a la edad, y sí, no es cierto. Bueno, y inclusive hasta de manera ofensiva, ¿no? Estás viejito. Estás pasando aceite, ya estás chocheando, de manera ofensiva. Es correcto. ¿Por qué? Porque no conocemos los aspectos gerontológicos. Y entonces, los aspectos gerontológicos tienen que ver con la cuestión social, aspectos gerontológicos con su independencia,
los aspectos gerontológicos con su autonomía, es decir, todavía ellos están en posición de decidir por ellos mismos. Por supuesto. Pero los hijos a veces no tienen toda la lucidez, deciden por ellos, entonces atropellan la autonomía, desconocen que la gerontología estudia esa parte muy importante. Bien. Tiene que ver con la jubilación, la gerontología tiene que ver con sus actividades de la vida diaria, el tiempo libre y ocio. Mucha gente mayor no sabe que hay modelos de atención gerontológica, entonces están jubilados y están encerrados en su casa deteriorándose. Entonces no hay un modelo de prevención, porque como se desconoce los aspectos gerontológicos, entonces estas personas lo que hacen es que se empiezan a deteriorar. Fíjate bien la palabra, no a enfermarse. Fíjese. Y entonces cuando estas personas se empiezan a deteriorar, sí, la familia o el cuidador o los que están alrededor de esta persona mayor lo atribuyen a que está enfermo, lo llevan al médico y, como bien dices, el médico de primer contacto o el médico especialista aborda los asuntos sin aspectos gerontológicos y lo que hace es que medicaliza el envejecimiento. Y ahí empezamos a afectar la salud, yo creo, ¿no? Porque necesariamente estamos suministrando para una cuestión tal vez que sea emocional, es correcto, atendiendo una situación emocional con un fármaco que no tiene nada que ver, cuando lo que tiene ese paciente es que nada más necesita ser escuchado, atención, ser evaluado, ser atendido, y no necesariamente un montón de fármacos. Sí. Que tú llegas al análisis y sacan su repisa, su bolsa de medicamentos. Ay, mira, y son como 10 o 15 medicamentos que toman, pero es erróneo, es prescripción inadecuada, porque no ha encontrado a la persona que le realice una valoración gerontológica integral. ¿Cuál es la diferencia de la gerontología con la geriatría? Es correcto. Entonces decíamos que la gerontología entonces es la ciencia que estudia todo el proceso de envejecimiento, y la geriatría es rama de la medicina que se encarga de las enfermedades de las personas mayores. Es decir, una persona mayor le puede dar una gripa, claro. Le puede dar un cuadro gastrointestinal, sí. ¿Quién lo debe de ver? Un geriatra. Que tenga conocimientos del envejecimiento. ¿Lo puede ver un médico general? Sí, pero si ese médico general tiene conocimientos de envejecimiento, le va a dar un abordaje geriátrico. O sea, una persona mayor es digno del análisis geriátrico cuando entra, fíjate bien, es una palabra muy interesante, en pérdida de la independencia. ¿Qué cosa es la independencia? La capacidad para realizar las actividades de la vida diaria. Cuando una persona está perdiendo capacidades para realizar sus actividades de la vida diaria, baño, traslado de la cama al sillón, come solo, se viste solo, va al banco, hace su depósito, su pago de la luz, contesta el teléfono, cuida la casa. Cuando una persona empieza a perder esas actividades de la vida diaria, se está geriatrizando, está entrando en rama de la medicina. ¿Qué quiere decir esto? Que está presentando un modelo de enfermedad atípico, no típico. Entonces ahí la geriatría tiene que entrar a valorarlo. Esa es la verdadera geriatría. La verdadera geriatría no entra cuando tiene infección de vía urinaria, un cuadro gastrointestinal, una gastritis. No, la geriatría como tal, como rama de la medicina, analiza el envejecimiento cuando esta persona está empezando a perder independencia. Y la gente le atribuye la pérdida de la independencia a la edad, y no es cierto. Hay una etiología. A veces sabes qué es la depresión. Los pacientes envejecidos, viudas o viudos, entran en un gran proceso depresivo. Pero el problema es que es subdiagnosticado.
no le dan el enfoque. Entonces estos pacientes empiezan a perder independencia, a moverse menos y entonces empiezan a deteriorar. Entonces el deterioro puede venir de una cuestión emocional, ¿no? Y si ya convertirse en una cuestión geriátrica de atención médica. Porque lo que usted, yo entiendo, hacen los gerontólogos es revisar la cuestión emocional, como decía, la social, económica, la de jubilación, su entorno social, cuántos hijos tienen, de esos hijos cuántos están pendientes, quién de los hijos o de su red de apoyo, de familia, está interesado en cuestiones materiales y lo está despojando, lo está abandonando. Esas cuestiones son las que deterioran a la persona mayor. Por ejemplo, ¿qué atención? Yo me he encontrado, y le comento que sí es un tema que debe estar en la agenda pública y en la agenda de todos nosotros, porque yo me he encontrado, doctor, les voy a suplicar, tenemos el ventilador o el abanico, como dicen en el norte, encendido porque hace bastante calor. Si nos escuchamos bien, que alguien me diga, y si no, para que lo apaguemos. Le mando a Mike Pulido Ruiz un saludo porque nos dice que es un buen tema, al doctor, a Wilber Zárraga también, gracias Wilber porque siempre nos ayudas a compartir conocimiento para generar esos cambios que necesita esta sociedad. Yo me he encontrado, doctor, los adultos ya viviendo solos, abandonados, inclusive ya a punto de ser despojados por los hijos. Bueno, acabo de escuchar a una abuela en un radio de penetración importante en la entidad, acusando, o sea, obviamente señalando a una de sus hijas porque la quiere despojar, inclusive, pues básicamente acusándola ya casi de atentar contra su vida. ¿Cómo interviene un gerontólogo en una situación de esta naturaleza? Bueno, Jenny, mira, este trabajo de la atención a las personas mayores en crisis, y se le llama crisis de envejecimiento, tiene que ser abordado por un equipo interdisciplinario. O sea, el médico gerontólogo o el médico geriatra tiene que ser ayudado por colaboradores. Psicólogo del envejecimiento, trabajadora social del envejecimiento, o un fisioterapeuta o rehabilitador del envejecimiento, para que juntos puedan abordar el tema. La gerontología es interdisciplinaria o multidisciplinaria. Se prefiere mejor que sea inter porque se comparte la información. Sí, por supuesto. Pero si es multi, cada quien se queda con la información y no se comparte. Entonces, el gerontólogo es el líder del equipo para abordar los asuntos psicológicos, sociales, funcionales, mentales del paciente o de la persona mayor. Sí. El psicólogo, por ejemplo, aborda los aspectos psicológicos de la persona y algo muy importante, los aspectos psicológicos del cuidador o de la cuidadora. ¿Quién es el cuidador o la cuidadora? Es generalmente una persona de su familia, llámese hijo, nieto, primo, hermano, hermana, cercano al paciente envejecido, que pasa mayor tiempo con él. Ese es el cuidador. Entonces se tiene que analizar los asuntos psicológicos, los asuntos sociales, los asuntos económicos en equipo interdisciplinario para poder dar una buena intervención. No puedo ser yo solo, porque yo no soy psicólogo ni soy trabajador social. Y si lo haría, pues tendría que tener habilidades para hacerlo, aunque lo tengo que hacer. Pero generalmente se apega uno a un equipo, a un grupo, a colaboradores. Y entonces la gerontología interviene en estos aspectos y se tiene que analizar por qué esta persona mayor y su cuidador o sus cuidadores están obrando de esta manera. Muchas veces el despojo de los bienes materiales pues es por ambición, es porque atropellaron la autonomía y le hicieron firmar un papel que no tenía que firmarlo. O fíjate algo muy interesante.
se aprovecharon de que esta persona mayor está empezando a perder memoria, fíjate, Sí, y se quedaron con la casa, ya. se quedaron con el rancho, se quedaron con el terreno, se quedaron con el dinero, porque aprovecharon un pequeño deterioro que el paciente ya está teniendo, Sí. sin análisis previo, para beneficio de esas personas. Eso lo analiza un equipo gerontológico interdisciplinario o multidisciplinario. A ver, vamos a hablar en términos reales. ¿Y jurídicamente? Eso, es una laguna del Sí, porque tamaño todo de un está muy cráter. bien, está muy padre, pero pues así como hay psicólogos gerontológicos, pues yo creo que debería haber especialistas jurídicos gerontológicos. Abogados que Claro. tengan conocimiento de estas cuestiones, porque tienes toda la razón. Porque, Se abre pues, un boquete. Sí, porque ustedes, pues la parte emocional, la psicológica, la médica, pero enfrentarse a una situación jurídica, pues ya es otra especialidad, es otra forma, ¿no? Darle un abordaje diferente. Claro, Es correcto. mucho más integral. ¿Eso Es existe en correcto. México, Doc? No, generalmente yo he escuchado, porque hemos ido a hacer valoraciones cuando los abogados piden, queremos ver el estado de senilidad de este paciente, así le llaman Ustedes ellos. son los que valoran eso. Sí, ese estado, que realmente no se llama estado de senilidad. Si algún abogado nos está escuchando, se llama, queremos mejor una valoración gerontológica, no estado de senilidad. Pero las licenciaturas Ujú. de Derecho Sí, todavía no tienen en su currícula gerontología, como tú acabas de decir. O sea, no hay, y con la inversión de la pirámide poblacional, se va a necesitar insertar en la currícula de los abogados claro. y de otras De aquí especialidades. salen muchas ideas, de Es verdad, precisamente porque la duda nos conduce a proponer. Entonces, si los rectores de las distintas universidades de este país y de donde nos están viendo, porque nos escriben de otros países, pues deben de ir considerando, ¿verdad?, esta, Apertura claro, al porque conocimiento la pirámide gerontológico. de la poblacional, que esa es la preocupación. ¿Cómo estamos en México, doctor, en Tabasco? ¿Cómo está? ¿Qué población adulta mayor tenemos? El corte que hay, que es del 2010, habla de más de 10 millones de personas mayores de 60 años en México, Ujú. con tendencias a que en el 2025 se incremente al 30%, más allá del 30% de la población mayor. Ujú. Y en Tabasco, el corte que había hasta el 2010 era de arriba de 160,000, pero ahorita estamos arriba de 200,000 personas mayores de 60 años. Tabasco es de los estados menos envejecidos, Ujú. comparados con el Distrito Federal, Veracruz y otros estados del norte que tienen ya mayor grado de porcentaje de personas envejecidas. Pero eso no nos desobliga de que no tengamos nosotros conocimientos gerontológicos, Por porque supuesto. el que está sufriendo la falta de esa intervención gerontológica es el paciente mayor que está ahorita en casa. Ujú. El abuelo que está triste, deprimido, angustiado, con trastornos del sueño, con múltiples fármacos, porque no le han resuelto el problema que está pasando en casa. Séase de despojo, de abandono, de falta de cuidados, inclusive de un diagnóstico certero. Claro. Le llamamos el carrusel de especialidades. Ya lo llevaron con psiquiatría, neurología, medicina general. Todo el mundo lo ha visto. Ya pasearon por todos los hospitales y todos los hospitales. Pero nadie le ha dicho a este viejo qué es lo que verdaderamente lo está preocupando. Y para Y eso, lo que lo está preocupando es en la casa, en el núcleo familiar, ahí está el problema. pero además cuando vemos un abuelo triste, pues adivinen quiénes lo sufren. Claro. Los nietos. Los nietos, claro. Los nietos que están tan apegados al abuelo, lo digo porque me veo reflejada precisamente en una situación de un desenlace triste con mi abuela, porque se deprimió a raíz de la muerte de una tía que ha sido la única de todos mis tíos, y de mi hijo y de mis sobrinos y de todo el mundo. Yo veo un apego impresionante. Claro, es una Y pena. los abuelos o los adultos
las personas de la tercera edad son los que reafirman la autoestima, son necesarios en la vida de los nietos. Es correcto. ¿No? En el eslabón es muy importante, claro. Entonces, por eso es la importancia de hoy, de compartir esta conversación, porque a lo mejor a veces los hijos pues pensamos que es natural, es parte del cambio de humor, el cambio de rutina, el descuido, porque hay abuelos que se descuidan. No, pues es normal, ¿no? Podemos asumirlo como normal. Yo no estoy culpando ni acusando a nadie, sencillamente que la ignorancia nos puede llevar. Y de lo que se trata es que nosotros generemos ese conocimiento para que no dejemos pasar. Y si la esperanza de vida del abuelo está arriba de 77 años, a lo mejor podamos prolongarla, ¿no? Con los cuidados adicionales que hoy vamos a aprender con el doctor Nicomedes de la Cruz, que es gerontólogo. Entonces, Doc, por ejemplo, Doc, yo sí quisiera, la situación actual de, a ver, la esperanza de vida ha crecido. Antes se vivía hasta los 50, si acaso. Ahorita podemos vivir hasta más de los 70. Mi abuelo creo que vivió hasta los 76, o hace 20 años. Sí. Ha crecido, pero la calidad de vida de los adultos mayores, ¿cómo ha estado? Está muy deteriorada. Mira, qué buena pregunta. La situación vieja de las personas mayores de hace 50, 60 años, sí, en la clasificación de enfermedades eran diferentes a la que tenemos ahorita. A ver, las de antes, ¿cuáles eran y las de ahorita cuáles? Es correcto. Antes los procesos infecciosos estaban muy presentes, ¿no? Ahora no son los procesos infecciosos, ahora son los cardiópatas, los diabéticos. Antes la amiba, la gastroenteritis, el cólera, no había un control de salud. Bueno, pues los sistemas de salud han ido mejorando, los controles de la enfermedad han sido mejores, las vacunas en los niños han permitido que también tengamos una esperanza de vida mayor. Ya no tenemos la guerra como la que tuvimos en México, ¿no? Que también esa fue una de las grandes los grandes problemas que hacían que la esperanza de vida estaba disminuida en 50 años. Ahora ya no tenemos eso en México. Ahora lo que tenemos es que hubo una transición y entonces tenemos cardiópatas, diabéticos, enfermedades articulares. Sí, es muy común y frecuente. Muy común y frecuente. Entonces, si a eso le aunamos las enfermedades mentales como depresión, angustia, Alzheimer, demencias, si a eso le aunamos aislamiento, abandono, segregación, falta de oportunidades a los viejos. Eso es tan importante porque una persona adulta, mi papá tiene 70 años y oiga usted, maneja 3 cuentas de Facebook, Instagram, Twitter y está formando ya una asociación precisamente en pro de los adultos mayores y es tan independiente que de verdad yo se los presto un rato por si quieren que mi papá platique con sus adultos mayores porque está muy empoderado, ¿no? Pero finalmente sí, tenemos allí todavía pendientes con nuestras personas de la tercera edad, la atención institucional a los adultos, a las personas de la tercera edad, está bien enfocada la planeación respecto a los programas institucionales. ¿O nos falta todavía? ¿Qué nos falta, de acuerdo a su experiencia? Fíjate que nos hace falta articular bien los modelos de atención a las personas mayores. No la tenemos bien articulada. La Secretaría de Salud, que es el órgano rector de esta población vulnerable, porque así se le conoce también, y es correcto que sean vulnerables porque quedan en desventaja, como lo dijiste, primero ante el desconocimiento, sí, que están en ignorancia, tanto los adultos mayores como los familiares. No hay así como que esté muy articulado bien la Secretaría de Salud, que es el órgano rector, con las demás instituciones o con la asistencia social, por ejemplo. Pero eso no implica que no tengamos nosotros iniciativa, que no tengamos conocimiento, que no haya personas preparadas. Sí la hay, pero cada quien está por su lado. No estamos congregados. Entonces, hace falta la propuesta
de modelos de atención gerontológica establecidos que se vayan consolidando para que entre la gerontología preventiva. Si estamos diciendo que la condición de una persona mayor ahorita es, en cuestiones de salud, riesgosa por la diabetes, por la hipertensión, por los problemas osteoartríticos, riesgosa por la pensión, cobran menos las que la tienen. Y ahí me va a decir qué porcentaje la entidad, si tiene conocimiento, tiene seguridad social, porque la verdad yo estoy viendo mucho abuelo pues autoempleándose en lo que puede. Sí, y sin seguridad social. Es alto. No tengo el porcentaje así como para decirte un día un 20%, pero sí sé que el Seguro Popular abarca la atención a las personas jóvenes y abarca a los adultos mayores, pero un gran segmento de la población no tiene seguridad social. Está en desventaja, hablando del aspecto médico, del modelo de atención médica. Pero si hablamos en el aspecto del modelo preventivo, ¿qué cosa es el modelo preventivo? Pues vamos a resumirlo en una palabra: movimiento. Movimiento, es decir, una persona mayor que ya está desempleada, jubilada, o que verdaderamente no tiene ninguna de esas cosas, debería de estar en movimiento para que su calidad de vida sea mejor conforme vaya envejeciendo. Pero si ahorita que estamos tocando y conversando este tema, hay una persona mayor de 75 años y está inmóvil en su casa viendo televisión y mañana no tiene ningún proyecto, esa persona se está deteriorando, no se está moviendo, ni físicamente ni intelectualmente. Y sí se está deteriorando socialmente, físicamente e intelectualmente, porque tiene problemas. Sí, por supuesto. Yo sé, hay algo que he platicado con mi papá precisamente, es eso, y yo se lo admiro, porque ahora sí que, como diría mi abuela, busca qué hacer. Exacto. Busca estar en movimiento. En movimiento, siempre está generando ideas. Mi mamá también está jubilada, pero ella pues ha optado por emprender, cosa que también le aplaudo. No todos tienen esa posibilidad, pero aunque ya se ha querido incluir dentro de las políticas laborales a los adultos, a que se integren a actividades, o sea, que no sea limitante la edad, no tampoco hemos avanzado en gran medida sobre esa posibilidad de que tengan un empleo digno, más allá del que ya, o sea, actividades vayan, ¿no? Que los hagan crecer intelectual y emocionalmente, mejore la autoestima que tienen, ¿no? Por supuesto, yo creo que ni se ha planteado, y si se ha planteado de manera aislada, pero la persona mayor de 60 años que entra en el proceso de envejecimiento debería de tener este tipo de modelo de atención. Deben de ser productivos. Es que lo son. No asistencialistas. Ese es el problema. Que usan a este segmento de la población para darle asistencialismo en lugar de darle productividad. Por ejemplo, una persona que es jubilada de alguna oficio tiene mucha experiencia, debería de ser aprovechado, pero faltan esas políticas públicas o faltan esos programas enfocados. Mi papá y yo hemos platicado, para quienes nos ven, que las autoridades deberían tener un consejo de ancianos de diferentes, o sea, perfiles, por la experiencia que poseen, ¿no? Y que se someta a decisión de este consejo de ancianos, de adultos que tienen experiencia educativa, jurídica, bueno, en diferentes ramas, ingenierías, etcétera, a someter precisamente a consideración de estos consejos todo lo que se va a hacer en pro de la sociedad, que ayudarían mucho, y el margen de error de quienes son autoridad ahorita sería menor. Claro, y aparte de eso, ya hablando desde el punto de vista médico, que es lo que me corresponde hablar a mí, los ingresos hospitalarios van a disminuir, los consumos de medicamentos van a disminuir, sí, por supuesto. El uso de cama día en un hospital va a disminuir, las caídas van a disminuir porque estas personas van a estar en actividad. Totalmente. Van a estar ocupadas, van a estar funcionales, que esa es la palabra clave. De los cuidados, doctor, a ver, vamos a poner atención en esto porque sí me llama poderosamente a mí el tema, a razón de que a veces, como decía mi mamá hace rato, no me comprenden. No sabemos, o sea, pensamos que es
de la cuestión de la edad es ese rato a veces, pues, el descuido, en el aspecto físico, qué sé yo, pasan muchas cosas que nosotros no visualizamos. Es correcto. ¿Qué cuidados debemos de tener con los adultos mayores? Mira, vamos a enfocar los cuidados en dos aspectos. Si una persona ahorita mayor, llámese 75, 80 años, es íntegro cognitivamente, primero vamos a pensar en la mente, en los aspectos de las funciones mentales superiores. Tiene buen juicio, memoria intacta, se arregla, funciones ejecutivas, se peina, se perfuma todos los días y hace actividades. Esa persona no tiene que tener ningún cuidado. Lo único que tienen que hacer los hijos es estar pendiente de que siga haciéndolo. Claro. Los cuidados vienen a cobrar relevancia cuando esta persona ya está empezando a perder independencia. Cuando esta persona empieza a tener dependencia, ahí ya tenemos que entrar en un curso para cuidadores. Es decir, ya tenemos que entrar con conocimientos específicos para cuidar a esta persona y saber cómo cuidarla. Ahí. ¿Hay cursos para...? Hay cursos para cuidadores. ¿Usted los hace, Doc? Sí. ¿Cada cuánto? Sí, lo damos dos o tres veces al año. Hacemos estos cursos para cuidadores, para personas envejecidas, frágiles y para personas con demencia. Si me preguntaran cuál es el modelo más catastrófico en envejecimiento, es un paciente con demencia. Ese es un tema aparte que me gustaría platicarlo, porque muchas gentes ahorita están, muchos cuidadores están ahorita con un paciente con pérdida de la memoria y no saben qué hacer. ¿Es correcto? Sí. Es correcto, pero además yo, antes de que entráramos en vivo, yo le comenté que me gustaría que pudiera compartir otros temas, porque pues en una sola conversación no nos vamos a acabar nuestras dudas, y además usted va pensando en la siguiente conversación qué preguntarle al doctor, cómo preguntarle para que usted pues tiene a su cargo, ¿verdad? El cuidado de un adulto mayor, pues lo haga con la certeza de que lo está realizando bien. Bien, eso. Entonces nos había dividido la primera, que son dos formas, ¿no?, de cuidar. O sea, que lo había dividido en dos. Sí, si el paciente es funcional, si el paciente está íntegro cognitivamente, es nada más observarlo. No hay ningún cuidado porque él tiene conservada su autonomía. O sea, la persona mayor decide. No hay que decirle que no lo haga, al contrario, que lo haga. Claro, todo dentro de los límites normales, ¿verdad? Sí. Pero si ven ustedes que esta persona entonces ya está perdiendo funcionalidad, independencia, o está perdiendo memoria, ahí ya hay que hacer una valoración y hay que especificar los cuidados que debe de tener esta paciente. Pero algo muy importante, para que yo pueda hablar con sinceridad, con justicia y con certeza de los cuidados de estos pacientes, la recomendación es que se le debe de realizar una valoración integral gerontológica una vez al año a una persona mayor de 60 años. ¿Sí? Y de ahí se va a diseñar el proyecto de cuidado, porque es individual. Ok. Es correcto. Es como, digamos, cuando vas con un nutriólogo, ¿no? Te diseña a ti tu dieta. Tu plan de alimentación. Acá es diseñarle el plan de acuerdo a la valoración. Exacto. Mira, a la valoración. Yo le agradezco mucho, porque de verdad que nos está enseñando, nos está ilustrando. Y es parte de lo que tenemos que aprender, porque todos vamos para allá. Sí, Dios nos los permite. Todos vamos para allá. Bueno, yo no sé todavía, ¿verdad? Porque pues ya más que repetidas veces lo he comentado, pero sería importante, Doc, que regrese con el tema que usted sugiera. Le manda a saludar Betty Ramón. Benjamín Sarracino dice: la sugerencia sería gerontología jurídica. Eso, correcto. Martita, muchas gracias. Muchas gracias, Martita. Un abrazo para ti, saludos también para ti. Alejandra Rodríguez, saludos al doctor. Amia, felicidades, doctor Nico, por su trayectoria. Mire Pulido dice que es un buen tema, por supuesto que es preocupación de muchos de nosotros, claro, ¿no? Entonces, no sé si quiera pues agregar algo a la conversación. Sí, doctor. Yo creo que nos quedamos corto, como dices, nos hace falta hablar ya de temas selectos
Pues usted diga cuándo regresa, ¿verdad? No, esto no termina aquí. No. Todavía hay muchas cosas que hablar. Por ejemplo, cuándo sufre una caída, por qué se deprimen, los aspectos geriátricos. Okay. Hay mucho de qué hablar. Entonces nos ponemos en agenda y con mucho gusto ampliamos estos temas, porque a mí sí me gusta. Claro. Y estoy totalmente de acuerdo contigo y coincido en que si tú eres pionera en estos asuntos de abrir el espacio del conocimiento gerontológico, pues qué mejor hacerlo de manera grupal o de manera informal, estar estableciendo los temas para que conozcamos más y mejor todavía y a profundidad, y no en una sola empírico, conversación, ¿no? Y no hacerlo empirismo también. Sí, y además algo que lo comentaba el doc, que pues no se necesita que sea el día del abuelo o el día del... para invitarlo, el pues. Adulto mayor, exacto, que ahí todo el mundo se vuelca a hacer esas entrevistas y no debería de ser y así. A felicitar. No ¿Dónde le podemos encontrar, por si hay alguien que quiera buscarle para claro. una valoración de un adulto mayor que tenga en la familia, y pues para tener esa guía, esa luz que necesitamos muchas familias? Claro. Pues tengo un teléfono celular que es el 9933 59 17 42. Ahí vía mensaje o me pueden llamar. Yo prefiero que me manden mensaje primero, porque si estoy ocupado a veces no contesto la llamada, y con muchísimo gusto para la valoración, para la orientación. A veces me pasa esto. Sí, me llaman no para una consulta, sino para una orientación, y es correcto. Es correcto porque no saben qué hacer, no saben cómo abordarlo, y con muchísimo gusto lo hacemos. Quiero leer los mensajes que recibí en el anuncio preventivo, porque no nos puedo dejar pasar. A Miriam. Miriam es una compañera de Cárdenas, maestra jubilada. Te agradezco, Miriam, ojalá puedas compartir la conversación. A Jacqueline, dice, que nos saluda. Jesús Manuel Hernández también pues, valora el tema. Francis Melgoza Orama, se le fue mi maestro de geriatría, es un excelente ser humano y suscribo, coincido con ella. Hermoso tema, excelente punto y tema que necesitamos para nuestro cuidado de los adultos. Ella es gericultista, encargada del cuidado del adulto mayor. Sí, claro. Es también un tema que podríamos platicarlo ampliamente. Sí. Magdalena Martínez, qué bueno que no nos olvidamos de los adultos mayores. Francis Salgado, ayer me gradué en cuidado del adulto mayor. Excelente. Posgrado en Santiago de Chile. Un saludo. Francis, de verdad te agradezco mucho, porque sé que porque estos temas son universales. Es correcto. No son temas de una localidad, son temas que nos ocupan porque realmente queremos tener más tiempo, con que los nietos puedan disfrutar más a los abuelos, ¿no? Rosario García, muchas gracias. Sí, ojalá y también puedas compartir la publicación. Y doctor, pues le agradezco infinitamente esta oportunidad que nos ha regalado hoy, y cuando regrese de la actualización a la que va, que además lo celebramos muchísimo, y celebramos tener un especialista en nuestra entidad con el perfil que usted tiene. Ojalá de verdad, aquí pues quedó, ahí tenemos un pendiente con un espacio dedicado a la atención de los adultos mayores. Y pues bueno, la asociación civil que presido, pues en lo que pueda contribuir para generar estas oportunidades y posibilidades a las personas de la tercera edad, pues ahí vamos a estar pendientes, y pendiente de usted también, de que nos sugiera, de que nos pregunte, y de que pues esté pendiente, ¿no?, de la siguiente conversación. ¿Regresa, Doc? Con mucho gusto, con muchísimo gusto. ¿Algo para despedir, Doc? Pues que les quede claro que si hay la oportunidad vamos a envejecer, y entonces lo tenemos que hacer en mejores condiciones. Y para resumir, pongan por favor a sus personas mayores, a sus familiares mayores, a que tengan movimiento intelectual y movimiento físico, y a una valoración, con muchísimo gusto. Siempre busquen una valoración gerontológica integral. Tiene que compartirnos la próxima vez algunas técnicas. Precisamente yo me acuerdo de una familia que decía que la señora empezaba a tener lapsus así como de Alzheimer, y la ponían a jugar con sopa de coditos, claro, a formar y a jugar. Y he leído artículos de algunos periódicos de otros países donde hay actividades precisamente... Sí, claro, intervenciones cognitivas. Exactamente, sí. Así que
pues ahí nos tiene que compartir ¿Cómo algunas no? técnicas. Con mucho gusto. ¿No? Porque, muchas gracias. No, al contrario, le voy a decir por qué, porque yo lo comento, a lo mejor hay quienes tienen al alcance la posibilidad de acudir con usted, pero hay gente, porque ya las redes sociales nos hacen llegar hasta los rincones menos pensados, donde es la única vía que tienen para nutrirse de conocimiento, porque las posibilidades económicas no le permiten llegar a un especialista, las distancias, pero yo sé que usted va a ser una luz para nosotros. Vamos a estar con Muchas ustedes. Gracias. Jenny Rodríguez Aguilar, presidente de la Asociación Civil con Nuestro les agradece muchísimo y les pide, les suplica que compartan esta publicación, pregunten y la comenten, porque lo que yo espero del doctor es que también entre a la publicación y pueda contestar alguna de sus dudas, si visualiza posterior al en vivo esta conversación, y pues generar cambios importantes y significativos en nuestra sociedad se puede compartiendo conocimiento, y es la idea de este espacio. Muchas gracias y nos vemos el viernes. Gracias. Gracias.